Hola, les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Siempre va a ser interesante conocer diferentes perspectivas sin excepción alguna. Por ejemplo, siempre ha sido interesante en recientes fechas conocer las perspectivas de las mujeres desde la literatura escrita por mujeres. Pero muchas veces, por esta sombra, esta necedad muchas veces del pueblo mexicano y cosas que seguramente vamos a tocar en esta charla, muchas veces no se le da la debida voz y el debido interés a la comunidad gay, a la comunidad homosexual. Y justamente en el mes del orgullo es cuando a veces se les da voz y demás, pero de repente desaparece, ¿no? Al grado de que muchas veces las corporaciones en este ambiente capitalista y demás se aprovechan de ese orgullo nada más para vender productos, para hacer mención, pero después, en los siguientes 11 meses del año, ya no, al grado de que ocurre todo lo contrario, ocurre una discriminación, ya sea de una u otra manera. Por eso, la literatura de esta temática es sumamente importante, porque esta temática no es solo de un mes, no es solo de un día en específico, no es solo del desfile, no es solo de las pasarelas, sino son de los 365 días del año. O en el caso de este año, los 366, porque estamos en año bisiesto. Eso para mí es fundamental, conocer las perspectivas, conocer las inquietudes, pero lo más importante, conocerlas de manera natural, no de manera forzada, como muchas veces han caído esos tópicos en películas, en series, donde precisamente la comunidad gay es mostrada con ciertos estereotipos, con ciertos señalamientos que en lugar de crear conciencia de ese estilo de vida, esa forma y esa elección, al contrario, ¿no? Se transforman en una burla, se transforman en ciertos mecanismos culturales que en lugar de propiciar la tolerancia, la solidaridad y el respeto, es todo lo contrario, ¿no? Generan segregar a esa comunidad. Y justamente por eso hoy en Yo Leo tenemos el gran honor de contar con un escritor que, desde mi perspectiva, y como lo iremos viendo a lo largo de esta charla, desde, insisto, mi perspectiva y mi experiencia de lectura, logra plasmar de muy buena manera estas perspectivas, estas situaciones, pero de manera totalmente natural, nada forzado, nada, vamos a decirlo con palabras coloquiales, nada manerado, como muchas veces se muestra. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de un gran escritor llamado Fernando Yacamán, que entre sus títulos aparece este gran libro de relatos cortos intitulado La Virgen del Sado, o bien su novela Sebastián de la Noche. Y eso por mencionar algunos, porque vamos a mencionar infinidad de relatos, infinidad de textos que nos llevarán a reflexionar no solo de esta temática que estoy ahorita abordando, sino de la literatura en general, la estética y todo ese mundo de posibilidades, ese darle voz al hubiera, al es, que es la literatura. Pero bueno, sin más preámbulo, Fernando, infinitas gracias por haber aceptado la invitación para charlar en Yo Leo. No, Leonel, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu canal. Feliz de estar aquí un ratito contigo y compartir lo que podamos de literatura y así. Entonces, contento de estar acá. Al contrario, Fernando, infinitas gracias por el tiempo que le estás dando a la comunidad de Yo Leo. ¿Y qué te parece si como primer tema para ir desarrollando esto que decía un poco en la introducción, en la presentación de esta charla, es justamente preguntarte cuál es la intención que tú tienes cada vez que creas una obra? Porque, insisto, algo que yo noto mucho en tu narrativa son ciertas cosas que voy a ir mencionando en futuros minutos, ciertos tópicos, ciertos mecanismos, pero lo primero que a mí me interesaría que nos compartieras es tu intención.
cada vez que tú estás frente a ante la hoja en blanco o ante la pantalla en blanco, dependiendo cuál sea tu forma de escribir, ¿hacia qué te afrontas? Es decir, ¿cuál es tu objetivo cada vez que plasmas principalmente una historia? ¿Cuáles son esos objetivos que tú tienes, Fernando? Sí, pues fíjate que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Yo he escrito desde hace muchísimos años y me lo había preguntado hace poco, ¿eh? Igual, eh, yo creo que para mí se ha vuelto, es una forma de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, si estoy con un proyecto, si estoy con un cuento, si estoy con una novela o con ambas a la vez, me despierto y pienso en la historia, me dedico a otras cosas en donde tenga que ir, voy pensando en eso. Es un trabajo diario y constante. Entonces, eh, pues la intención es construir una historia y yo creo que tiene como varios puntos. Yo creo que el primero, porque lo he estado pensando, ¿no? Como todo esto que estás diciendo, y para mí yo creo que el principal es el gozo, es el gozar, escribir. Creo que me da muchísimo placer el trabajo de la escritura, pero bueno, así también puede sonar como, pues me puede dar mucho gozo escuchar música, me puede dar mucho gozo comer. Obviamente va encaminado en algo, ¿no? Que es en el trabajo de construir historias. Y hay partes que las puedo gozar muchísimo del trabajo y otras no tanto, ¿no? Cuando no empiezan a salir las historias o cuando de repente digo, chinga, todo esto que estuve escribiendo, ¿no? Valió madres porque no le hallo para dónde y ahí es cuando el gozo ya se vuelve otro tipo de cosas. Pero bueno, no solo, también va más allá de eso también, del disfrutar de la creación de las historias, que es de lo que más me apasiona hacer en mi vida, sino también de construir un relato, ¿no? En el momento de que yo se publica, pues que esa persona vea una propuesta sólida. Hay muchos escritores, por ejemplo, que dicen, yo no pienso en el lector, ¿no? Eh, es lo que yo hago, ¿no? Es así como en mi disfrute o es mi experiencia o lo que sea. Yo no, o sea, obviamente hay algo muy personal y parte de lo que yo quiero hacer y de mis influencias y de mi mundo, pero sí pienso en que va a llegar a manos de alguien. Se me hace como muy egoísta, ¿no? Decir, ay, o sea, es yo, pues entonces, ¿para qué chingados lo publicas, no? Entonces, no, es así, se me hace como muy ególatra. No sé, o sea, lo pienso en otras disciplinas que yo tengo mucha influencia de la pintura, de la música, de las películas, y cuando yo veo un cuadro, cuando yo escucho una canción o cuando veo una película que realmente me atrapa, pienso en sus procesos creativos, los investigo a los autores, digo, ¿cómo hizo esto, no? ¿Cómo logró, por ejemplo, en una película capturarme? Entonces ya voy viendo las escenas, el diálogo, y lo mismo ocurre de este lado, ¿no? O sea, es ir construyendo de esas miles de veces que releo una historia, cómo ir, pues, llevando a quien vaya a leerme a algo, ¿no? O sea, ahí depende de la historia. Y yo lo único que quiero como intención sería, que retomando lo que me dijiste al principio, pues sería mostrar, o sea, mostrar una historia bien escrita, bien narrada, y que lleve a algo, sobre todo eso, que conduzca a algo, que provoque algo. Entonces, por ahí va. Es muy importante precisamente eso que dices, porque yo coincido totalmente contigo desde dos ópticas. Desde la óptica del colega, porque tú también estudiaste literatura, tu profesión es literatura y después ya te metiste a la creación, ¿no? O sea, hablando desde una perspectiva profesional. Entonces, desde la perspectiva del filólogo, donde quieras o no, de manera consciente o inconsciente, pues uno sabe, ¿no? Los mecanismos, es decir, uno ya logra ver los hilos de que mueven el títere, ¿no? Que a veces, muchas veces algunos lectores no lo logran percibir, salvo que tengan una vasta cultura literaria y comienzan a ver las influencias, los movimientos, que tal vez no saben la etiqueta de las teorías literarias y las corrientes o los tropos o los mecanismos retóricos, pero que conocen más o menos. Pero también lo veo desde la perspectiva del lector, por decirlo así, y eso que tú mencionas, esa búsqueda estética, por decirlo en una simple palabra, ¿no? Es decir, ese afán de
no solamente quedarte con ese afán, valga la redundancia, egoísta de yo solo escribo para mí y no pienso en nadie más. No, es todo lo contrario, es decir, el afán de escribir, de hacer una obra artística, sin importar cuál sea el arte que se elija, el cine, la pintura, la escultura, la literatura, pues siempre tiene que estar de una u otra manera considerando a quien va a ir dirigida, porque de lo contrario se va a quedar como en un círculo vicioso, ¿no? Es decir, el autor y es el mismo lector que se escribe para sí mismo, pues automáticamente se va a estancar el mismo artista porque no logra desarrollar. Y eso es algo que precisamente en este último rubro, que es el de lector, el que ha tenido la fortuna de leer tu obra en diferente, ya sea un cuento o relato más largo como es tu novela de Sebastián de la Noche, justamente yo veo esa búsqueda estética, muestra de ello es el interés que le das no solo a la psicología de los personajes, ¿no? Principalmente los relatos que componen La Virgen del Sado, cada uno de los personajes sí toca esta temática que decía en la introducción, ¿no? Toca el mundo homosexual, toca el mundo gay, pero lo hace con tanta naturalidad, con tanta naturaleza, con tanta cotidianidad, que a veces pasa desapercibido, que justamente eso es algo estético, porque te genera esa emoción que podría ser o no ser de la comunidad y no tiene la menor importancia, porque lo que importa es lo que está viviendo, cómo lo está sintiendo, cómo lo está percibiendo. En el caso, por ejemplo, de Sebastián de la Noche, lo extrapolas, lo llevas al más allá, es decir, este personaje que a sí mismo se pone el nombre Sebastián, ¿no? Porque no es su nombre de pila, y juegas también con esta, nos hace ciertos guiños a los lectores, ¿no? Porque todos los personajes de tu novela tienen nombres de tendencia religiosa, ¿no? Refugio, Abel. Entonces, ahí están esos guiños que precisamente invitan al lector a adentrarse a esa simbología, ¿no? Que Sebastián, hasta en la misma novela lo está diciendo, es un mártir y es el que tener que ser clavado, y entonces ahí juega con la dicotomía, con la anfibología de ser clavado, ¿no? Es ser martirizado, ¿no? Cómo vive el mismo Sebastián que se está yendo a Aguascalientes, que ese es otro aspecto que a mí me gusta mucho de tu literatura, que sabes mezclar muy bien lo de la Ciudad de México con Aguascalientes, ¿no? Que son entidades que tú mismo has vivido, que tú mismo has podido percibir y logras mezclar estos mecanismos, ¿no? Y esto sin olvidar la tradición, que es lo que decías, me gusta investigar, me gusta saber el por qué una obra me genera algo, pero cuando la vida da la vuelta y a ti te toca crear, algo que yo percibo es ese agradecimiento a todo lo que te rodea, a la tradición por un lado, porque, por ejemplo, tal vez estoy haciendo una lectura muy exagerada, muy hiperbólica de tu novela, principalmente de Sebastián de la Noche, que es, yo veo un poco de Pedro Páramo ahí, ¿no? Es este joven que va a un pueblo porque casi, casi como que le prometieron algo, no es tanto buscar a su papá como el caso de Pedro Páramo, pero es, va becado, que va a estudiar y demás, y de repente se comienza a encontrar con estos muertos. No voy a hacer spoiler de la novela, pero es estos muertos metafóricos, ¿no? Es ir encontrándose quién es y los recuerdos y la misma Doña Refugio, ¿no? Que le da refugio al protagonista, como bien haciendo alusión a su nombre, y también son estos, ¿no? Estos recuerdos, estas añoranzas, su propia maestra que con la que se va de farra, todos esos mecanismos me hace recordar esas tradiciones, ¿no? Esas como novelas de formación, ¿no? Que es, el personaje es uno antes de llegar al lugar y de vivir lo que vive, y al término de la historia termina siendo otro. Y entonces, eso es algo que yo en una primera instancia rescato en demasía de tu obra, y que es algo inspirador, insisto, desde la perspectiva profesional, porque se ven esos hilos que dices, ah, Fernando se hizo bien su chamba como creador, porque logra generar esos mecanismos que te van llevando al filólogo, ¿no? Al que quiere descifrar los hilos, los mecanismos, pero también por un lector de a pie, por decirlo así, que a veces uno como filólogo, a veces le cuesta lograr separar las teorías literarias y los años y años de estar estudiando los mecanismos detrás del arte literario, pero uno cuando se deja llevar por la emoción, porque es una historia bien contada, ya los mecanismos filológicos quedan en segundo término, y eso es algo que yo destaco demasiado. Entonces, por eso me interesaba saber esto, ¿no? ¿Cuál es tu intención en el momento de crear? Pero eso me lleva al siguiente tema. ¿Cómo es tu proceso creativo?
¿Cómo logras tú concatenar la tradición, los símbolos, estos guiños que haces incluso de tu propia vida, de tu propia comunidad a la que tú perteneces? Y no solo me refiero a la comunidad gay, sino me refiero a la comunidad filológica, a la comunidad literaria o estas comunidades centro, que es Ciudad de México, y la denominada provincia, otros estados como lo puede ser Aguascalientes. ¿Cómo logras concatenar todos estos mecanismos que te rodean y que tú lo sabes a su vez plasmar en tu obra? Pues yo creo que parte mucho de la observación y de vivirlo, ¿no? Em, pues mucho de lo que escribo puede tener cosas autobiográficas, unas más que otras, todas están ficcionadas, pero sí parte de algo que me interesa contar. Y por ejemplo, puede haber un par de cuentos que he escrito que a lo mejor vienen de la experiencia de alguien cercano, pero que esa historia me vibra, me mueve muchísimo, me conecta. Y entonces, pues ahí tomo el material. Pues los procesos, la creación, depende, o sea, depende de qué estoy escribiendo. Por ejemplo, en Sebastián de la Noche, pues fue mucha escritura, fueron más de 10 años, tiene dos versiones, te resumo así como fue. Y bueno, yo creo que a lo mejor lo que puede tener en común todo lo que creo, pues sí, es como tú dijiste ahorita, pues estas metáforas, estos guiños a personajes, por ejemplo, religiosos, que la otra vez que estuve en la Feria de Puebla, me hicieron una pregunta que me gustó mucho, porque justamente estaba en la catedral, viendo primero un mensaje que decía iglesia violadora, afuera de la catedral, y sí, o sea, pues obviamente yo no soy católico, ¿no? Y me hizo pensar como, pues, todos los crímenes, ¿no? Que ha cometido a lo largo de la historia. Y una vez dentro, que estaba viendo una imagen de una virgen, y pues que yo tengo varias vírgenes, que tengo toda una novela, ¿no? Que hace guiño a Sebastián, al mártir, y que me encanta, ¿eh? Me sigue encantando trabajar con esas imágenes. Dije, a ver, pues, no, como, ¿por qué? Y dije, claro, o sea, pero me gusta mucho, o sea, siento como cierta fascinación por algunas historias de mártires, de vírgenes, pero después se transforma, ¿no? Por ejemplo, pues Sebastián, mi Sebastián de la Noche, que es una referencia al mártir, pues, es libre, es libre con su sexualidad, con su forma de pensar, pues todo lo opuesto a lo que puede ser un santo, ¿no? Él es un santo, por así decirlo, gay, libre, promiscuo. La Virgen del Sado, ¿no? La Virgen del Sado es una virgen que huele a meados, que gira en torno a hombres que les gusta encontrarse con otros hombres y a lo mejor tener, pues sí, prácticas, eh, pues a lo mejor más fetichistas, osado. No sé, la Virgen de los Amores Prohibidos, que está en el demonio que nos habita, que igual es una virgen cantinera que construye toda su historia, ¿no? Y parte de que es lesbiana. Entonces, pues creo, por ejemplo, ahí que mis íconos pues están totalmente envenenados, por así decirlo, me gusta pensarlo así, para una comunidad o para una secta o lo chingada que sea, que es la iglesia, ¿no? Es así como lo opuesto. Me lo imagino algo así, a lo mejor muy ingenuamente, muy estúpidamente, pero como un poco ve de venganza, ¿no? Desde dentro, ¿no? La construcción desde dentro, así mis mártires, mis santos son totalmente lo opuesto a ello. Entonces, bueno, yo creo que eso puede tener en común las novelas o cuentos que escribo, que todos parten también de la investigación, por así decirlo. O sea, por ejemplo, me meto mucho, si estoy escribiendo de Aguascalientes, pues viví allá, ¿no? Escribí ahí, por ejemplo, en las partes que está el tren, pues yo me iba al tren, a cómo suena, cómo ese sonido lo puedo meter ahí. Eh, pues escribo sobre cementerios, se escribo, por ejemplo, en la Virgen del Sado, de una comunidad que está que es el de Zafra, el cuento de Zafra, pues yo estuve ahí, ¿no? Y me interesa poner los olores. Creo que eso es algo que también tiene en común toda mi narrativa, que trato de buscar, pues que el lector cuando está ahí huela pues, su alrededor, a los personajes, cómo son, y también yo creo que en todos hay una conexión que me interesa mucho seguir explorando, que es la sexualidad, este vínculo con el cosmos. Y en esas partes yo intento de trabajar un lenguaje a lo mejor un poco más poético y que haga referencia a eso. Yo soy muy aficionado
a la astronomía y me interesa ponerlo ahí. Creo que hay un vínculo muy grande entre la sexualidad y no solo la sexualidad, también muchas partes de nuestra vida y que son un reflejo del universo. Entonces, pues eso es lo que me interesa abordar al momento de escribir. Ya depende de si es un cuento, si es una novela, pero creo que eso podría ser como puntos que tienen en común y meterme en todo. Y ya por último, de momento de creación, también para mí es muy importante la música y como te decía desde el principio las artes, ¿no? Si estoy en determinado cuento o en una novela, por ejemplo, de Sebastián de la Noche, pues ver la historia de los Sebastianes que han pintado, meterme a su historia, ver las películas que se han hecho de él, mi favorita, la de Derek Jarman. Entonces trato de tener todas las referencias artísticas del tema que estoy haciendo. Me nutre muchísimo. Y por supuesto siempre escribir con música. No podría yo hacerlo así porque hay una conexión pues muy chistosa. Ves que de repente pues hay muchas personas que dicen, no, yo en silencio, ¿no? Y yo no podría, es así. Y de repente hago clic con una canción, ¿no? Y la repito y como que me dice algo y a veces llega a aparecer ahí también, ¿no? En los textos. Ese aspecto es sumamente importante, ¿no? Es decir, así como en la literatura existe esta intertextualidad, la interrelación entre textos, también podríamos hablar como de la interculturalidad, ¿no? Es decir, hablar de diferentes culturas o desde diferentes aspectos artísticos, ¿no? Por ejemplo, esto que tú mencionas de la música es evidente en muchos de tus relatos, ¿no? O en tu novela, ¿no? Porque incluso menciona ciertas canciones que tienen son el soundtrack perfecto para el pasaje o el fragmento o el momento que se está hablando, ¿no? Es decir, que esté la canción de Intocable de fondo, es importante, ¿no? Porque la letra de la canción tiene una relación intrínseca precisamente con lo que va a ocurrir o con lo que está ocurriendo. Y ese aspecto también que a mí me gusta demasiado de tu literatura, Fernando, es eso que mencionas, ¿no? La importancia de darle su debido valor a la tradición, a las tradiciones, ¿no? Es decir, no solo a la tradición literaria, a la tradición artística, sino a la misma tradición cultural. Es decir, hablar de usos y costumbres y demás. Por ejemplo, en la Virgen del Sado, ¿no? Existe este relato de El Libro Rojo, ¿no? Entonces ahí es donde entra la familia y la percepción de la familia y cómo la familia afronta que su hijo tenga ciertas preferencias y que uno de ellos haya fallecido y esta interrelación precisamente es muy importante y más cuando de repente este aspecto que tú mencionas de que aparezcan vírgenes, ¿no? Como la virgen del relato que le da nombre a tu libro, ¿no? Que tiene ciertas características que son transgresoras, que obviamente van a causar una reacción en el lector, ¿no? Dependiendo su cultura, dependiendo su percepción. Por ejemplo, esta otra virgen que mencionas de buena manera, que es lesbiana y que tiene y su misma esencia, como es, a orines, y etcétera. Y eso alguien creyente lo puede ver como algo ofensivo, y ahí es donde entra precisamente el aspecto artístico y estético de decir, es que ese es el propósito no es faltarte al respeto, es generarte un shock para que entiendas, para llamar tu atención, para despabilarte, es como si estuvieras en un ataque de ansiedad y de repente alguien comienza a bofetearte, es para que reacciones, no es un acto violento sin sentido. Y eso es algo precisamente lo mismo que pasa en Sebastián de la Noche. Es decir, este aspecto transgresor que llama la atención, ¿no? Hasta la misma Doña Refugio, ¿no? Al principio era como de, como que lo veía con cierto desdén, sus preferencias, su estilo de vida, y de repente se deschonga y ya lo ve con esa naturalidad, ¿no? Es como de, pues es su vida, y hasta ella misma confiesa las cosas, ¿no? Porque también ella tenía cola que le pisara, ¿no? Cuando se descubre, otra vez sin spoiler y sin hacer cosas, se descubre algo de la vida de Doña Refugio, y es como de, pues qué diferencia hay, ¿no? O este aspecto transgresor de haber usado el nombre de Abel y que después descubrimos el simbolismo, ¿no? Hasta incluso uno de los personajes dice, tú le llamas Abel, y voy a poner puntos suspensivos para no hacer spoiler, y es como de, entonces, ese aspecto, ¿no? O lo que otro que mencionas, ¿no? Este aspecto astronómico, no confundir con astrológico, aquí no estamos hablando que Leo, Cáncer, no, estamos hablando del aspecto astronómico, las estrellas, la noche, por ejemplo, es un símbolo que yo veo recurrentemente en tu obra, ¿no? La importancia de la noche y no desde el típico tópico, válgase la cacofonía,
del terror, ¿no? De que siempre en la noche va a ocurrir algo malo, sino la noche como el perfecto escenario para la revelación, para la incertidumbre y a veces sí, para la violencia, ¿no? Por ejemplo, uno de tus relatos precisamente tiene lugar en la noche y esta persona que es secuestrada y es dejada en un cuarto y que y siempre en las noches regresa el violentador y hace de sí y solo en la mañana es cuando había esos rayitos de luz de esperanza en consecuencia. Entonces, esos simbolismos, ¿no? Que tu novela se llame Sebastián de la Noche y que en la noche tenga ciertos aspectos, pero por ejemplo, ese campo semántico o esa interrelación noche, o bueno, hablando de astronomía y sexualidad, creo que se ve de manera más explícita en Sebastián de la Noche, ¿no? Es decir, cómo esa imagen, por decirlo así, vanguardista, por llamarlo de alguna manera, de crear las gotas de semen, del semen masculino sobre la Tierra, que crea constelaciones, ¿no? Y es como de wow, ¿no? Pues se llama Vía Láctea, entonces puedes jugar con Claro. la anfibología, el albur muy mexicano, ¿no? Del doble sentido, y es, pues la Vía Láctea se llama así porque era como la vía de leche, ¿no? Y entonces también un nombre simbólico y en doble sentido, o en este mundo de los eufemismos, pues es llamarle justamente al semen, le llaman a veces leche, ¿no? En el mundo del barrio y demás. Y entonces esas escenas que están entre lo erótico, lo simbólico, lo violento, lo transgresor, eso creo que es algo que yo destaco en demasía, y en el buen sentido en demasía, la palabra demasía, que ya sé que es un exceso y nunca los excesos son buenos, pero es algo que yo destaco mucho de tu literatura, que logras concatenar en ciertos episodios, con ciertos momentos, logras justamente eso que tú decías, ¿no? Crear una estética que es que eso es, o sea, si a la comunidad de Yo Leo se le está olvidando, la estética es aquello que logra generar una emoción, cualquiera que sea. Siempre se piensa estético igual a bello y dices, no, la misma estética, la misma disciplina filosófica lo que busca es, sí, estudiar la belleza, pero para estudiar la belleza tiene que tener un contrapuesto. Si hay belleza, tiene que haber fealdad o tiene que haber algo transgresor, algo que rompa esa intención primigenia. Y entonces la estética busca generar emociones, por eso el terror es algo estético, por eso la literatura de violencia es estética porque te genera esa empatía, esa frustración, esa molestia, ese enojo, así como te puede generar mucha euforia, felicidad, una historia de amor, una historia de romance, una historia de justicia, te genera algo positivo, pero también las sensaciones negativas no están mal, contrario a lo que mucha gente piensa, ¿no? Es que me está transgrediendo y es que me está ofendiendo. Pues no, la intención no es ofenderte, la intención es generarte un impacto para que tú reflexiones. Por ejemplo, en el caso particular tuyo, que tienes esta estética transgresora en muchos momentos, alguien lo puede ver como una ofensa, pero en realidad es tal vez la intención de que tú ratifiques o rectifiques tus creencias. Es decir, que hables de una virgen, pues perfecto, tú veneras un tipo de vírgenes, pero Fernando Yacamán te presenta otro tipo de vírgenes. No deja de ser virgen, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, Sí. fondo y forma, ¿no? Ese juego de fondo y forma, y creo que tú lo manejas de muy buena manera. Y entonces, la pregunta en cuestión o la pregunta que me surge a mí es, ¿quiénes son tus influencias? Porque hablabas justamente de tus influencias, más allá de lo musical, más allá de lo artístico, en pintura, en cine, Ujú. particularmente en literatura, ¿a quién consideras tus grandes influencias, Fernando? Ay, pues mira, en literatura, pues me gusta mucho la literatura mexicana, es lo que más consumo, es lo que más admiro. eh, a las escritoras, a Elena Garro, a Castellanos, mi favorita es Amparo Dávila. Tuve la oportunidad de una vez entrevistarla, de convivir un poco, y todo su universo me parece fantástico. Las escritoras, también, pues todos los escritores, eh, pues como Salvador Novo, como, pues que han dejado también una huella en la literatura gay mexicana, me gustan bastante. Villarrutia es uno de mis favoritos, pues todos los que han, de alguna manera, que abrieron, ¿no? Un camino que no son tantos, ¿eh? O sea, yo creo que pueden ser contados, ¿no? Aquí en México,
pues serían ellos, o sea, para mí la literatura mexicana es lo que más consumo, lo que me gusta, y también contemporáneos. Pues, no sé, yo creo que, como te decía, pues trato de leer lo más que puedo, pero yo siento, ¿no? Yo creo que de mis referencias o lo que está ahí como más latente en mi literatura son referencias que van más allá de la literatura, ¿no? Yo sé que la mayoría de los escritores, sí, ¿no? Pues yo lo busqué por acá, que yo creo que pues sí lo debo tener, pero pues no sé, yo pienso por ejemplo, David Bognarowicz, que es uno de mis artistas predilectos cuando conocí su obra plástica, y aparte, pues se me hace un artista pues que se dedicó también a la música, que también sus diarios acaban de publicarse, me parece todo su universo bellísimo, me identifiqué muchísimo con él, el cine, por ejemplo, de Javier Dolan, de Almodóvar, de Jaime Humberto Hermosillo, que pues de Aguascalientes, el cine mexicano me influye muchísimo, soy fan pues de muchas cosas que se producen en mi país, también pues no sé, hay bandos, pienso que de repente hay algunos, ¿no? De que, ay, sí, la literatura de tal lado y los ingleses, así, no, ni madres, aquí tenemos así como para echar, ¿no? Para investigar y para adentrarnos que, bueno, entonces te decía, por ejemplo, ¿no? El cine mexicano también, desde la época de oro hasta, pues, qué cosas que se hacen ahora, ¿no? Tiene como más influencia en mí que yo creo que la misma literatura o referentes literarios. Y la música, por supuesto, la música para mí es, eh, pues, como muy latente, pues, para poder escribir, te decía, pues desde música electrónica, punk, cumbia, rancheras, y también me gusta mucho ser observador de la música que está en los lugares, que está en las cantinas, que está, o hasta el mismo silencio, pues, cómo puede ser. Eh, una de las maestras que tuve en un diplomado de Limba que tomé, Josefina dijo algo que se me quedó mucho y que creo que está latente ahí, ¿no? De ser abiertos, no estar abiertos, más bien estar como atentos a los sonidos, ¿no? Entonces, aunque tú vayas a retratar como en Sebastián de la Noche, la última escena, que es en el cementerio, pues igual en qué momento va a pasar el viento o el sonido de la tierra, entonces, pues me parece muy interesante. Por ejemplo, en las películas, a lo mejor hago mucho hincapié en ello porque de repente una escena, ¿no? De mis películas favoritas, que puede ser El Escapulario, Macario, El Esqueleto de la Señora Morales, eh, pienso, ¿no? O sea, capto como una escena y digo, ¿y esto cómo podría traducirlo o cómo podría hacer en letras, ¿no? ¿Cómo armar esto? Y por ahí también me voy, o sea, y como que imagino la escena en cine. A ver, ¿y ahora cómo puedo hacerlo para que el lector entre así como primer plano, ¿no? Que vea esta cara, luego el segundo, luego el tercero. Y eso me parece, pues, muy disfrutable. Lo disfruto mucho hacer ese tipo de experimentos. Esto que comentas le da mucho sentido precisamente a la lectura de tu obra, que yo espero que quienes nos están escuchando y nos están viendo, si ya conocen tu obra, pues ya justamente entiendan ese recurso, y quien apenas se va a acercar a la obra, pues ya tienen un gran facilitador, porque en efecto, tienes toda la razón. Algo que caracteriza tu literatura es este manejo de planos, por decirlo así, muy cinematográfico, es decir, hasta incluso hay relatos que tú tienes, y principalmente en tu novela, que ocurren cosas paralelas, es decir, mientras está ocurriendo en la mesa del antro, ¿no? Cuando está ligando la maestra con el cincuentón y demás, en el baño estaba ocurriendo otra cosa, y después lo vuelves a retomar y narras lo que estaba ocurriendo en realidad, ¿no? Entonces, eso es como si fueran tres perspectivas, ¿no? De un mismo suceso, porque conocemos en primera instancia lo que nos dice Sebastián, después está la parte donde estaban en la mesa, y después conocemos una tercera lectura de esa misma situación, y es algo muy cinematográfico, ¿no? Que algo como que es justamente cuando Sebastián comienza a tomar el sentido o a perder el sentido, ¿no? En el clímax de la novela, que es como que, ¿qué estaba pasando? Porque él tenía una memoria, un recuerdo de que yo en el baño estaba haciendo esto, y de repente es de, no, 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 no,
yo entré y te vi haciendo esto y es como de, ¡pum! Es como la gran revelación, es la gran catálisis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese aspecto es muy importante y creo que se nota que has trabajado, se nota la talacha que hay detrás de eso, precisamente, ¿no? Esa mezcla de artes, ¿no? Por un lado, el cine, también la música, porque a pesar de que tú no eres, por decirlo, poeta, es decir, no has pero sí hay una musicalidad, por decirlo así, en ciertas descripciones. Es decir, en ciertas descripciones, por ejemplo, cuando Sebastián comienza a describir el lugar donde va a habitar, ¿no? Cómo es su cuarto, de donde está cayendo la gotera constantemente, o cuando entra al cuarto de Doña Refugio y comienza a describir cómo estaba el polvo y la mancha de humedad, y hay como una sinfonía, no solo de numeraciones, sino también en el mundo del cine, de objetos, ¿no? Que nos permiten sentirnos en la, en la habitación, nos hace sentirnos en el escenario, y eso desde una perspectiva literaria es muy difícil. Es decir, lograr la perfecta medida de voy a describir algo, voy a describir a alguien y no caer en el exceso, ¿no? No caer en el exceso de bombardearte de una enumeración, sino irte llevando poco a poco, ¿no? Saber mezclar los sustantivos, los adjetivos y los verbos, ¿no? Estar mezclando narración y descripción precisamente para no saturar, porque qué difícil es, estaba parado en la puerta y vio una cama, vio una mesa, y entonces, como muchas veces, de eso peca a veces las novelas naturalistas, ¿no? Páginas y páginas y páginas de descripción que dices, señora Pardo Bazán, ya basta, ¿no? Señor Emil Solá, ya basta, ¿no? 10 páginas, obviamente, ellos tenían esa estética donde el lugar era un referente muy importante, que eso ocurre también en ti, que es otra vez el respeto a la tradición, ¿no? El respeto a la tradición un poco naturalista, ¿no? Porque es algo que también yo logro percibir en tu narrativa, cómo los lugares tienen cierta preponderancia e incluso se ven reflejados en los personajes. Nosotros no sabemos cómo era Sebastián antes de llegar a Aguascalientes. O sea, hay referencias, así como de, cuando yo vivía y recuerdo aquel antro y recuerdo aquella situación, pero no lo sabemos no sabemos la cotidianidad del personaje. Entonces, ahí está un elemento de que Aguascalientes, el mismo nombre tiene una simbología, ¿no? Los hidrocálidos, ese tipo de situaciones, más allá de los que conocemos, somos mexicanos y conocemos la cultura hidrocálida, el mismo nombre, ¿no? Que se llame Aguascalientes y el mismo personaje Sebastián peque de caliente, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí está esa otra vez, ese reflejo del naturalismo, por decirlo de un modo, cómo el ambiente puede generar algo, ¿no? Puede generar algo en los personajes, aunque los personajes tienen su propia esencia. Por ejemplo, Gabriel, un personaje fundamental en la novela, es otro, ¿no? De a gratis no es. O sea, hay Gabrieles en el Santoral y en los Arcángeles y demás, que es el que puede rescatarlo, y pues no. O este juego que haces precisamente, hasta esos guiños que tienes, por ejemplo, en los chats, ¿no? En los chats que mencionas en tu novela, que muestras precisamente, y es ese, ¿cómo se podría decir? Es ese collage de personalidades, porque es justamente, ¿no? Tal vez la chaviza de ahora no entiende esos chats. Algo, tú y yo que somos casi contemporáneos, sí, ¿no? Sí entendíamos esos foros de chat que todo el mundo estaba hablando al mismo tiempo, ¿no? Ahora es impensable, ¿no? Ahora es como de, pues hablo con alguien, puedo tener infinidad de burbujitas del Messenger al mismo tiempo o textos del WhatsApp, pero en el origen de los chats que de repente comenzaban que a mí me interesaba uno y de repente aparecían 20 mensajes y tenías que estar buscando el que a ti te interesaba, ese caos a su vez es algo simbólico porque refleja el caos que están viviendo los personajes en cuestión, ¿no? ¿Y por qué te haces llamar así? No me niegues, ese tipo de caos es algo que se valora precisamente porque logras mezclar eso y a su vez logras adentrar al lector en este caso en ese ámbito. Y por ejemplo, saber esas influencias tuyas, más allá de las literarias, saber esa importancia que tiene para ti lo musical, lo audiovisual, dejémoslo así, ¿no? Lo audiovisual, esa importancia. Por ejemplo, mencionas una también de mis películas favoritas, el esqueleto de la señora Morales, con mi admirado Arturo de Córdoba. Es justamente una película que maneja de muy buena manera esos planos, los silencios incluso, ¿no? Solamente la mueca, el gesto,
que te hace entenderlo todo, ¿no? Es decir, la música, incluso ambiental, que es la que te decía, el momento tétrico, el momento chusco, porque no hay tantos diálogos como lo hay en otro tipo de obras, ¿no? Donde te saturan de palabras, no, es la imagen, el perfil, el guiño, ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, el final, el desenlace de esa película es más de humor corporal, ¿no? Muy al estilo inglés, que obviamente el esqueleto de la señora Morales pues, está inspirado en un relato anglosajón, ¿no? De Arthur Machen, ¿no? Entonces, ahí se ve justamente esa tradición de lo corpóreo, que si me lo preguntas, yo me quedo más con la versión cinematográfica, incluso que la versión original de Machen, aunque estoy tal vez blasfemando para algunos, pero la tropicalización y cómo supieron adaptar a eso, ¿no? La música, lo corpóreo, los gestos principalmente, eso es algo, y qué bueno que mencionas eso, por eso me interesaba saber si tú tenías una influencia literaria para decir, pues, ¿qué autor hace eso? Que sí, los que mencionas sí tienen esa sensibilidad, ¿no? Un Villaurrutia en sus obras se ve mucho, pero otra vez, Villaurrutia, contrario a lo que se piensa, Villaurrutia le dio más importancia, para él valía más su teatro que su poesía. Es decir, entonces él era un amante del teatro igual que Salvador Novo. Entonces ahí está otra vez la importancia de lo corpóreo, de esos mecanismos y demás. Y otro aspecto que quisiera que habláramos, Fernando, es cómo es en particular tu proceso creativo. Es decir, en el caso particular de los cuentos o en el caso particular de las novelas es, tú escribes a mano, escribes directamente a la computadora, eres de audios y después lo trasladas al papel o a la pantalla. ¿Cómo, y cuántas veces revisas o tienes colegas que te revisan los textos para hacerte sugerencias, los tallereas, como se dice comúnmente? ¿Cómo es ese proceso ya muy particular cuando ya estás creando los personajes y las historias en particular? ¿Cómo es ese proceso, Fernando? Sí, pues mira, primero yo lo veo como, y me parece pues como de lo más fantástico de la escritura, que empieza así con una idea, ¿no? Y después todos los procesos que tienen que surgir para que llegue a esto, ¿no? Pues son años, en mi caso son años, ya sea un libro de cuentos o de novelas, 1, 2 años, ahí depende de cada libro, o 10 como Sebastián. Y es primero que tengo la idea y después digo, yo, no, o sea, vale la pena esto, o sea, realmente, que por lo general últimamente es como sí, ¿no? Se me viene la idea y digo, sí, sí quiero trabajar, pero en el sentido es de que soy consciente de que va a requerir pues muchos meses, que va a requerir así como pues mucho trabajo. Y entonces el primer paso es como, a ver, estoy convencido de que esto, ¿no? Le voy a entrar bien, sí. Una vez que pasa como ese filtro, pues pasa justamente a, pues a escribirlo, que también muchos surgen de repente, que voy en el metro, que empecé escribiendo otra cosa y de repente me surge como una frase y de ahí como que desato otro cuento. Entonces, yo escribo a computadora, escribo en el celular, ¿no? Pues en esta ciudad, con los tramos de 40, 1 hora, no sé, pues me da bastante para estar ahí. Entonces, y de repente eso se vuelve un caos para mí. Por unas partes también las escribo. Por ejemplo, para Sebastián de la Noche escribía en hojas de esas gigantes, ¿no? Entonces, aunque se puede volver un caos, pero sí más o menos en esto lo tengo en ese archivo, y ya sabes, de versión número 2000, no sé qué, ¿no? Entonces de repente es un poco caótico, pero escribo en todo, desde el celular a mano, y creo que es interesante porque hay, por ejemplo, escenas que se me antojan más así. Por ejemplo, en un cuento que escribí, que está inédito, que habla sobre Garibaldi, pues me fui allá, me fui con una libreta, y es el proceso de ver, ¿no? O sea, no voy a escribir de Garibaldi viendo los videos en YouTube, entonces es ir y ver la gente y tratar de describir lo que me llama la atención, y no solo una vez. Entonces puedo escribir ahí, pedir mi caguama, escuchar la música, recorrer los lugares, que aparte pues para mí fue un proceso muy, muy divertido, ¿no? Que me pudo encantar. Hace mucho también que en una beca en ese entonces se llamaba el FECA, el PECTA ahora, de Aguascalientes, escribí varios cuentos sobre cementerios. Entonces
pues el proceso era ir ahí, ¿no? Escribir ahí, registrar también, o sea, registrar, porque era sobre personas que trabajan ahí, entrevistarlos, entonces escuchar su voz, tener como el material necesario para el momento de yo sentarme, pues no me haga falta pues, lo que necesite pues para escribir ahí. Pues más o menos así es el proceso y, por ejemplo, me funciona mucho la mañana, en la mañana como pues fresco, ¿no? Como concentrado. Ya después con el paso del día, pues ya empiezas como a pensar, bueno, yo empiezo a pensar en otras cosas. Entonces, yo creo que productivamente, o bueno, donde creo que sale más historias que estén bien, que estén más lógicas, es en la mañana. Y me encanta escribir en la noche, y me encanta tomar algo en la noche mientras escribo, pero pues sí, o sea, sí noto que en la mañana los resultados son, me avanzo más, pues de noche a lo mejor ya pues con el día y así, pero también disfruto mucho y puedo pasarme las horas justamente que de repente el proceso es así, ¿no? Con la música y de repente ay, me acuerdo de tal cosa y veo como tal pintura o veo tal, y voy así, como escribo y de repente voy como contactando, voy revisando como, eh, pues uniendo como los cabos y me puedo amanecer. Entonces, pues así es el proceso. Y después ya viene como miles de revisiones, miles y miles y miles, que es en lo que más me tardo, porque aparte soy como muy obsesivo y pues descubres, ¿no? Que todo pues tiene que engranar, pues así como un reloj, es como un trabajo que me encanta verlo así como un trabajo artesanal, ¿no? Entonces es pues ir buscando, ¿no? Que cada palabra embone, ¿no? Y que no entonces hago también muchas lecturas en voz alta. Algo interesante, por ejemplo, bueno, que he visto varios autores a lo largo de la historia que compartían sus textos con sus parejas o con alguien muy íntimo y que algunos sí les dieron crédito, otros no, ¿no? Siempre era como yo, ¿no? Como yo el escritor y pues tú, aunque hayas hecho bastante, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo le digo a mi compañero cósmico porque no podría ser mi novio, ya llevo 16 años con él, 17, y tampoco me gusta esposo, me suena muy heterosexual, me suena muy horrible, ¿no? Bueno, pero el punto es que él también, él es actor, es bailarín, entonces tenemos también como un montón de referencias de todo lo que he dicho de la música, de los cineastas en común, y él es el primero, el que le leo, ¿no? Entonces nos sentamos y él me empieza como a decir por aquí va, por ahí. Y bueno, pues llevamos tantos años juntos que ha pasado pues por todos los libros, menos el primero, y todos los procesos. Entonces, pues él, por ejemplo, me da mucho para los títulos, que yo de repente soy como, no le hallo, y por lo general me dice, es este, y puede sonar como para alguien así, ay, no mames, no, como el pinche título que, pero para mí el título es todo, ¿no? Es como la llave por la que va a entrar el lector o no, ¿no? Es como cómo se llama una película, cómo se llama el cuadro, es como para entenderlo. Y los finales también, de repente, yo soy mucho de experimentar en los procesos de creación, entonces puedo escribir sobre una escena varias partes de lo que puede ser, cómo puede acabar o cómo puede ir, y después digo, esta se queda y las otras pues, las archivo. Y él, por ejemplo, pero si piensas, ¿no? Creo que esta es la que puede funcionar más. Y él es el que me dice, acábalo así o con esta frase. Entonces, pues me sirve un montón. Me ayuda un montón. Forma parte del proceso creativo él. Y eso es muy importante saberlo porque siempre platicando con autores, con autoras, es justamente eso, ¿no? Que muchas veces nosotros tenemos un libro en nuestras manos y no sabemos toda la talacha, todo el trabajo que hay detrás de él. O sea, si por ejemplo, ¿no? La Virgen del Sado está compuesto de relatos breves, pero no saben que muchas veces son meses, semanas, horas y horas de trabajo, ¿no? Y todos estos procesos. Por ejemplo, tú que eres tan minucioso en la palabra,
eres tan minucioso en los recursos, eres tan minucioso en todos esos engranajes, ¿no? Muy buena analogía con lo del reloj, por ejemplo, yo que soy hijo de relojero, entiendo esas peculiaridades y esas importancias de esas minucias, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que es importante que lo sepa muchas veces la gente, porque a veces nada más lo que importa es la versión final y a veces no, a veces es importante conocer el proceso, por ejemplo, lo que me compartías hace unos minutos, ¿no? De la novela de Sebastián de la Noche, que es una versión primigenia, una versión primera que obviamente tiene otras directrices, tiene otros recursos, porque era el reflejo de esos momentos o el reflejo del trabajo que se estaba haciendo en esos instantes, tanto de tu vida como del proceso creativo, ¿no? Y algo que yo precisamente percibo en tus letras es esa sensibilidad, esa constante sensibilidad, un poco lo que decía en la introducción de esta charla, ¿no? Es decir, esa naturalidad. O sea, por ejemplo, lo que acabas de decir muy bien, ¿no? O sea, como de, pues, es como mi compañero cósmico, ¿no? Y entonces es como de, pues es esa naturalidad, ¿no? Es con quien vivo todo el tiempo, es con quien comparto todo, ¿no? Es comparto un todo, incluyendo mi trabajo y demás. Y ese aspecto de la totalidad y de los resultados de esa totalidad me lleva a preguntarte ya casi para darle cauce o recta final a esta charla, Fernando, es ¿cómo has tú percibido la recepción de tu obra? ¿Cómo ha sido la recepción de tu obra por todas estas aristas que hemos comentado, ¿no? Es decir, tienes un importante número de títulos, un importante número de obras y que han cada una con este leitmotiv, por decirlo así, de la naturalidad, de hablar del mundo gay, de este aspecto transgresor, un tanto revolucionario, pero al mismo tiempo muy sensitivo, muy estético. ¿Cómo ha sido la recepción debido a estos aspectos, ¿no? Es decir, en este México en el que vivimos, ¿no? Misógino, homofóbico y demás, ¿cómo ha sido recibida tu obra por ese aspecto que tocas, a pesar de tocarlo con naturalidad y no tener que estar sacando la bandera en todo momento, sino cuando es necesario? ¿Cómo ha sido percibida y en general, desde una perspectiva artística, ya sin tocar este aspecto particular, cómo ha sido percibida y cómo ha sido recibida tu obra, Fernando? Sí, pues mira, esto que mencionas, por ejemplo, al momento de escribir, pienso, por ejemplo, en la Virgen del Sado o en la otra Virgen, o sea, jamás en los textos, o sea, como que pienso en el sentido de que quiero transgredir, ¿no? O quiero incomodar. Por ejemplo, la Virgen del Sado surge justamente de la experiencia de ver una virgen que no tenía cabeza, que apestaba a miados. Y para mí, o sea, no fue como la voy a poner para que, para ir en contra, ¿no? De los pinches católicos. sino, sino, pues porque plásticamente me pareció poderosa, me pareció bellísima, ¿no? En el centro histórico, en medio de una vecindad de estas justamente, ¿no? Como, pues bueno, yo vivo aquí en el centro histórico que todavía hay, pero que aparecen un montón en las películas del cine mexicano, me pareció increíble, ¿no? Con los foquitos. Entonces, pues de ahí voy tomando. Eh, y bueno, la recepción. Fíjate que para mí ha sido interesante, por ejemplo, hace rato que te estaba contando, que me preguntaste del proceso creativo, yo como hace pues ya varios años pensaba que todo acababa, o sea, justo como en la idea, que es la semilla, y cuando acababa aquí, ¿no? En un libro. Pero no, o sea, pues también, ¿de qué sirve que esté en un libro si nadie lo va a leer, ¿no? Entonces, creo que el proceso creativo es cuando pasas todo eso desde la idea hasta que pues ya hay alguien que te está leyendo, alguien que está viendo la pintura, alguien que está escuchando lo que hiciste. Creo que ahí es cuando ya de alguna manera pienso que lo veo así como un círculo, como un cierto ciclo, ¿no? Cuando causa algo, ¿no? Y puede causar desde asco, desde incomodidad, ¿no? Pero que cause algo. Yo creo que ya con que cualquier cosa, ¿no? Artística que cause algo enfocado a eso, ¿no? Que ya está bien. Malo, a lo que me refiero es de que creo que si no causara nada, pues ahí sí dirías, pues, ¿para qué me chingué tantos años si no llegué a nada, ¿no?
Y bueno, yo creo que con la novela de Todos mis padres fue cuando pues me di cuenta a lo mejor de que pues sí había lectores, ¿no? Y para mí fue una novela que me abrió a conocer a gente muy interesante en el ámbito artístico en general, en el ámbito de personas que están muy inmiscuidas con todo lo que sucede LGBT en la Ciudad de México, en el país. Entonces, para mí fue increíble que ese libro me haya hecho conocer a personas que hacen cosas increíbles desde su trinchera. Entonces, pues la recepción, por esa parte para mí ha sido como lo más gratificante, ¿no? O cuando se acerca alguien en las redes y me escribe y me pone desde, puede ser una escena o que me pone que le causó algo o hasta vulgaridades, pues eso me parece increíble, ¿no? Que haya pues, que haya causado algo. Y yo lo que pienso es de que pues me parece muy chingón pues de que este trabajo, ¿no? A esos lectores nos hayamos encontrado ahí, ¿no? Que este mundo, que pues todo lo que yo planteo en mis libros haya pues encontrado algo, ¿no? Que haya habido algo y que todavía tomarse el tiempo, ¿no? De escribir o de ir a una presentación, pues yo sé lo que implica eso, es lo que a mí me llena muchísimo. Y bueno, de recepción también, o sea, también te digo, lo que más me gusta recibir es eso, desde pues, los comentarios donde te dicen a lo mejor muy puntualmente o otros que les gustó, o te digo, o hasta así yo voy a hacer tu noche, me encanta. Y hasta cosas que no, ¿no? O sea, he recibido también comentarios de que, por ejemplo, no, que esto a lo mejor no es una novela o creo que todo esto es muy fálico, creo que pues he recibido de todo, por ejemplo, de la Virgen del Sado, una vez así en una reunión, empezó a platicar pues un señor de que le parecía horrible algo que había leído, ¿no? Que era de un secuestro y que era justamente la Virgen del Sado, y que cómo alguien puede disfrutar de eso. Le dije, ah, el autor soy yo. Ay, no, perdón. Y pues no, o sea, está bien, ¿no? O sea, no, le dije, bueno, justamente te causó algo, ¿no? Y yo no planeo que a todos los lectores les guste, puede que no, como a mí, que hay muchas cosas que a lo mejor, pues no me gustan. Pero bueno, en general, pues creo que ha sido eso. Para mí ha sido de lo más enriquecedor cuando hay como este contacto que hubo entre alguien más y las letras, que yo lo veo también cuando hay autores que admiro o músicos y cuando yo me acerco a decirles algo es porque realmente pues me hicieron conectarme, ¿no? Y creo que conectar de esas maneras es algo muy poderoso, ¿no? O sea, puede haber, por ejemplo, eh, pues no sé, que puedes conectar en una conversación, así, pero conectar como con pensamientos, con gustos, pues me parece como muy sublime. Y esto que dices es muy entrañable, porque muestra de ello es cuando el trabajo toma sentido, ¿no? Tanto en pequeños momentos como estos que nos compartes, ¿no? De los lectores, de las lectoras, pero también, por ejemplo, tú has logrado esa conexión ganando un premio, ¿no? Precisamente esta novela de todos mis padres ganó, ¿no? Fue galardonada hace 5 años, más o menos, fue 2019, fue galardonada en España, ¿no? En el premio Sin Índice, si no recuerdo mal el nombre. Entonces, ahí logras una conexión ya también en el gremio, ¿no? En el ambiente, ¿no? No solamente en el ambiente de lectores, que es como que el más cercano, el más inmediato, sino ya cuando hay un jurado y hay un mecanismo, ¿no? Y hay un mecanismo ya más filológico, más profesional, y es cuando toma sentido, o sea, se toma sentido en cada rubro. No estoy diciendo que lograr conectar con los lectores sea inferior a conectar con la academia, no, todo lo contrario, ¿no? Es decir, muchas veces es más valiosa la conexión con los lectores porque justamente son los que tienen esa sensibilidad que los filólogos o los expertos que
ya tienen ciertos vicios, por decirlo así, o ya tienen ciertos prejuicios y entonces ya están buscando algo en específico, caso contrario de muchas veces del lector de a pie, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esta conexión creo que sí es muy importante y es como que le da sentido a lo que tú dices, ¿no? Le da sentido a esta cuestión y esta función estética, ¿no? De generar algo, generar ruido, generar una impresión, generar una emoción, generar una reflexión. Pero como siempre yo lo digo en relación con la comunidad de Yo Leo, lo más importante es saber explicar el por qué, puntos suspensivos, el por qué te gustó, el por qué no te gustó, no nada más quedarte con el me gustó, sino hacer ese esfuerzo, ¿no? De qué me hizo sentir, qué me hizo recordar, qué me hizo proyectar, qué me hizo repeler, lo que sea, ¿no? Pero es buscar el por qué, porque si no, válgase la cacofonía o la repetición, porque de lo contrario caemos en la simpleza, caemos en el estancamiento, que eso no aporta nada, no le aporta ni al artista, que yo nada más diga, Fernando, me encanta tu obra, gracias, buena noche y me voy, pues no te aporta nada porque dices, ¿qué le gustó? ¿No? Es decir, como qué mecanismo yo logré crear o qué recurso o qué historia o lo que sea yo logré que hizo que una persona sintiera algo o viceversa. Fernando, a mí no me gusta tu literatura y me voy. Dices, ¿qué hice? No sé, ¿qué fueron las palabras que usé? ¿Fue la estructura? ¿Fue algo semántico? ¿Fue algo sintáctico? ¿Fue algo estético? ¿Fue algo simbólico? Esa es la importancia muchas veces de hacer el esfuerzo del por qué. Porque si no, insisto, nos estancamos y lo peor que podríamos hacer como personas, más allá de si somos artistas o no somos artistas, es eso, estancarnos, quedarnos sin movimiento alguno o adentrarnos en unas arenas movedizas donde nos hundimos. Y es todo lo contrario, el chiste es salir, el chiste es arriesgarse, así como el artista se arriesga a poner, ¿no? O sea, literalmente el artista se vuelve vulnerable, ¿no? Porque sus emociones, sus sentimientos, su tiempo, su trabajo lo deja a merced del público, y entonces uno esperaría que el público fuera recíproco en ese sentido, de le dediqué mi tiempo y si no me gustó, voy a, voy a ser específico de por qué no me gustó o viceversa. Si me encantó, me conmovió, me dijo algo, me hizo reflexionar, poner ese granito, esa pizca de esfuerzo para decir por qué me gustó, por qué le agradezco, porque nada más decir frases superfluas como me cambió la vida, pero ¿cómo? ¿Por qué te la cambió? Entonces, esa es como también la intención de este proyecto llamado Yo Leo, generar una comunidad que incite, invite precisamente a la reflexión, de explicar el por qué. Es algo que a mí me molesta mucho es, por ejemplo, aquí en la comunidad de Yo Leo que hay a veces comentarios, perdí mi tiempo. Y es como de, me estás diciendo un hecho, pero ¿por qué perdiste tu tiempo? No se me entendió, tengo mala dicción, el tema no fue interesante, no lo expliqué bien, el invitado no dio de sí. ¿Qué está pasando? ¿No? Es decir, hay que analizar ese aspecto, hay que analizar esa circunstancia, el porqué de las cosas, quedarte en la superficialidad de me encantó, gracias por todo, y es gracias por qué, gracias porque tal vez te arrullé para dormirte y esa no era mi intención, entonces para mí en vez de un halago es un insulto. Ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones son las que debemos de trabajar como espectadores, como lectores, como público. Y casi ya para terminar, Fernando, ¿qué te parece si nos honras con la lectura de un relato, un fragmento, lo que tú quieras? Porque tal vez ya generamos muchas expectativas. Alguien que ya te conoce y alguien que está aquí porque ya conoce tu trabajo, pues ya tuvo ese gusto de conocer tu trabajo. Pero alguien que tal vez apenas te está conociendo a partir de esta charla, pues es como de ya hablaron mucho y de simbolismos y de referentes y de tradiciones y de mezclas entre artes, pues, ¿cómo escribe este muchacho? Entonces, ¿qué te parece si nos honras, Fernando, con la lectura de ya sea un relato o el fragmento de tu novela? Lo que tú gustes va a ser un placer escucharlo de tu viva voz. Muchas gracias, Leonel. No, pues de acuerdo contigo, sí, además, pues no sé, esto de si me gustó o no me gustó. También yo creo que es verlo como en blanco y negro, ¿no? Y pues puede tener matices, ¿no? Puedes decir, bueno, a mí me pasa, ¿no? De que de tal obra, pues esto sí todo lo demás, no, no. Digo, sí puede haber casos, ¿no? Pienso en un montón de películas gringas de esas taquilleras que dices, esto sí no me pasa nada, pero pues creo que ahí puede haber matices, ¿no? En las propuestas. Y bueno, pues les voy a leer un cuento de la Virgen del Sado. Es el cuento de Ouroboros. Se los voy a leer completito porque está bien corto, es una cuartilla. Y
Es uno de los cuentos que a lo largo pues de mi vida le he guardado mucho cariño. Fíjate, de todos los textos, en este libro de la Virgen del Sado hay como 4 que son o sea, ya en Word es una cuartilla, ¿no? Menos. Y son los cuentos que más trabajo me han costado, ¿no? Por ejemplo, este Uroboros, en cuanto a contar del proceso, pues fueron meses, o sea, me atrevo a decir años, porque era como quitar, poner, ¿no? Dejarlo un rato y volver a regresar. Y bueno, creo que es una muestra de lo que pueden encontrar a lo mejor en otros relatos. Entonces es Uroboros. Te sentaste al borde de la cama como si te encontraras al filo de un barranco y escuché el siseo de la serpiente. Deshacías el nudo de tus botas como tarea infinita y el siseo resonaba entre nosotros. Las agujetas se enredaban en tus manos y escuché el silbido en mi oído. Las botas las aventaste fuera de nuestra realidad. En tus pies, otra vez el polvo que pisas en otra tierra. Te acostaste a mi lado. Percibí tu respiración como la brisa del mar y observamos el techo cuarteado. Una sola grieta marcada en ese techo que en cualquier instante se vendrá abajo. Intenté perderme en tu olor, en tu piel, en tu sexo. Intenté hacer de tu esencia el espacio, pero los ojos de la serpiente centellaban en la oscuridad. Te envolví con la fuerza de mi sangre y ella seguía ahí. En sus ojos, luz se desprende del abismo. La serpiente se ensanchó de la cola al hocico y nos observaba desde el espacio. Giraste para envolverme con tus piernas, tus manos torpes abrazaron mi espalda. Yo veía tus ojos, te veía los ojos. Esa mirada hubiera preferido no conocerla. La serpiente, a punto del orgasmo, mordió. Hay miradas de las que ya no se vuelve. En cualquier sitio me encuentra. Se arrastra entre mis piernas, se desliza sobre mi sexo herido por sus escamas. Su sangre pulsa en mi pecho. El latido de su corazón es caos, es océano que ahoga las noches. Repta hasta mi cuello, despliega su hocico. Su aliento me envuelve dentro de un mundo donde la tempestad cobra perfil de rostro. Horizonte de relámpagos que abre el cielo hasta mis venas. Sus colmillos erosionan mi piel. Sangre en el viento como astros en la noche virgen. Y no puedo despertar hasta que se me acaba el aire. La serpiente mudó su piel en el altar a mis muertos, en el pasillo, en las sábanas. El veneno me alejó de mi cuerpo, nubló mi mirada, y al borde de la cama te encontré como sombra que contemplaba algo más allá de las paredes, un paisaje o un vacío. El silencio era la marea que nos arrastraba a diferentes orillas, y al no articular palabra, risa sacudió mi cuerpo. En ese momento caminaste a la salida. Cerraste la puerta y la grieta en el techo se abrió. Perdí noción del tiempo y del espacio. El universo podía caber por esa grieta toda mi vida o lo que queda de ella. En el marco de la ventana, la serpiente que intenté matar a puños. Muchísimas gracias, Fernando. Y sí, coincido totalmente contigo. Este relato creo que ejemplifica muy bien lo que hemos hablado y lo que es tu obra, ¿no? Este mecanismo que decimos, ¿no? Esta mezcla casi armónica entre la descripción y la narración, ¿no? Es decir, hay un suceso, hay un sustantivo y adjetivo y de pronto entra la acción. Entonces, esa armonía, y qué bueno que comentabas esto, ¿no? Porque muchas veces se piensa que los textos breves son los más fáciles de escribir y todo lo contrario, es justamente saber estar recortando. Muchas veces en las novelas, como se tiene mayor amplitud, pues se puede, ¿no? Se puede uno deschongar con los recursos y los mecanismos y los personajes y a veces los relatos breves te impulsan, ¿no? A decir, no, hay que quitar esto y hay que quitar y hay que recortar y recortar y recortar y a veces a uno también le duele decir, ay, es que esta frase y esta palabra, no, pero dices, no, no abona nada, ¿no? Se transforma en paja y entonces hay que quitarlo y entonces, sí, coincido totalmente contigo, este relato entiendo por qué es entrañable para ti, porque creo que concatena muy bien lo que hemos conversado y lo que es tu estética, lo que es tu estilo. Bueno, lo que decías de recortar
textos y que a veces te duele, pues sí, o sea, ¿no? Por ejemplo, yo cuando más joven, pues me la pasaba escribiendo y de repente ya que tenía bastante, ¿no? Por más que intentaba de encajarlo a lo mejor a lo que iba, pues no, y yo decía, no, pues lo voy a meter a huevo, ¿no? Porque ya me costó mucho, mucho trabajo. Pero hay que aprender también, o sea, de la misma escritura de que, bueno, ahora lo que pienso es tratarlo de tomar como, pues más, eh, qué horror decirlo, pero como más positivamente, en el sentido de que, bueno, todo esto que escribí a lo mejor no se va a quedar en el relato, pero tuve que escribirlo para que me llevara a darme cuenta que no va por ahí, ¿no? Y a lo mejor es, pues sí, porque inviertes, como dices, un montón de tiempo, un montón de, pues, esperanza y todo para que no surge. Entonces también es aprender a que, pues, ni modo, es parte del oficio. Esto que mencionas me hace recordar cuando yo estaba escribiendo la tesis de licenciatura. Justamente me pasaba eso. Y uno de los grandes consejos que me dio mi mentor, el doctor Aurelio González y Pérez, que en paz descanse, fue, porque yo le decía, pero me costó demasiado investigar esto, me costó mucho tiempo escribir esto que quiere que yo recorte. Y él me decía y me dijo ese momento que es una enseñanza que yo tengo marcada ahora también en mi etapa como escritor. Eso que escribiste lo necesitabas tú, no el texto. Aprende a saber y a distinguir qué necesitas tú y qué necesita el texto. Eso que escribiste, eso que investigaste, lo necesitabas tú para llegar a esta parte que si quitas esto que necesitabas tú, tu lector te va a entender. Y eso creo que es un gran y sabio consejo, ¿no? Es saber soltar y saber recortar, es decir, ser una persona sana y decir, esto me sirve a mí, pero no le va a servir al otro, ¿no? Que el otro es el lector, el otro es el editor, el otro es el gremio, ¿no? Y entonces, ese consejo que a mí me dio esa vez mi asesor de tesis y mentor, creo que dices, tiene toda la razón, esto solo me sirve a mí. Entonces, ¿por qué se lo voy a regalar a alguien más? Esto es mío. Entonces, lo quito del texto que va a ser para los demás y me lo quedo yo, porque esa es mi enseñanza, ese fue mi esfuerzo y no es necesario que se lo comparta a todo el mundo, pero sí entiendo lo que decías, que es, oye, me costó horas, me costó días, me costó eh, muchas cosas para que no aparezca en la versión final, pero ese sabio consejo es como de, no, pues tiene toda la razón, es mío, y por qué se lo voy a andar compartiendo a todo mundo, ¿no? Me lo quedo yo y lo que se comparte es lo que corresponde compartir, que eso puede aplicar para los textos y para la vida. A veces, muchas veces tú quieres dedicar tiempo, quieres dedicar cosas y demás objetos, y a veces te tienes que dar cuenta de decir, no, esto es mío, no es mi tiempo, mi objeto, mi situación, mi sacrificio, y no lo tengo que compartir. Entonces también aplica también para la vida en general, no solamente para los textos. Es un consejo un tanto holístico que aplica tanto para escritores como para personas que tienen que aprender eso, ¿no? Tienen que aprender a poner límites, tanto desde de aquí para allá como de allá para acá, ¿no? Y eso es sumamente importante y qué bueno que nos lo compartes, Fernando. No, pues gracias. Sí, o sea, sí, yo lo veo porque, como dice, pues te lo quedas tú, pero es porque no funciona, ¿no? O sea, no funciona en la historia, o lo va a hacer más largo, o lo va a hacer, o no tiene sentido. O sea, y pues sí, al final te lo quedas tú, y pues yo lo trato de ver así como todo eso llegó para que me diera cuenta que no va para ahí. Y al final, pues es como pensar en la historia, ¿no? Que quede, pues, lo más sustancial posible. Totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Pero bueno, ya generamos expectativas, ya conocimos de viva voz uno de tus textos. La pregunta obligatoria, ¿cómo se consiguen tus textos? Si alguien te quiere contactar, ya nos compartías cosas que te han mandado por mensaje directo en redes sociales y demás. Entonces, compártenos, por favor, Fernando, cómo se consiguen tus libros y en dónde se puede contactar algún integrante de la comunidad de Yo Leo o alguien que nos está escuchando y viendo en estos momentos y está interesado en tu obra o quiere acercarse a ti para decirte sus perspectivas o lo que sea. ¿Cómo se pueden acercar a tu obra y cómo se pueden acercar a ti, Fernando? Sí, bueno, pues en mis redes sociales estoy en Instagram y en Facebook como Fernando Yacamán, YC, no hay pierde, es el único que aparece.
Y los libros se pueden conseguir, bueno, puede ser directamente conmigo, o puede ser en tiendas Gonville, o puede ser en Profética, o puede ser en Somos Voces, o puede ser en Mercado Libre, o puede ser a través de las editoriales, que es Ediciones Periféricas o Pierrojo Ediciones, de la última novela de Sebastián. Entonces, bueno, ahí está como con varias opciones en las que se pueden adquirir. ¿Ya escucharon, comunidad de Yo Leo? Espero que hayan tomado nota. Redes sociales, Instagram y Facebook, justamente cuando estaba hablando Fernando, aparecieron ahí en pantalla. Es Fernando Yacamán, no hay ninguna complejidad. Y entonces ahí vía mensaje se pueden adquirir sus obras o todas estas opciones, ¿no? En las librerías, ya sean de manera física o de manera digital, este Mercado Libre y demás cuestiones, estas plataformas. Pretexto no hay, ¿no? Y hasta Claro. incluso, aquí les cuento el secreto, muchos textos de Fernando también se pueden encontrar en internet, ¿no? Que fueron publicados en revistas, en periódicos y demás. Es decir, nuestro invitado, tal vez modestia aparte por parte de él, valga la redundancia, es un escritor muy reconocido que ha sido publicado en diferentes ámbitos, no solo en los libros, sino, insisto, también en publicaciones periódicas, tanto de manera digital como de manera impresa, pero que también existe en estos soportes de plataformas. Entonces ahí también, si se quieren acercar antes de acercarse a sus libros, pueden conseguir varios de sus cuentos. También hay estudios también de la obra de Fernando, si quieren conocer estas perspectivas de algunos especialistas, de algunos críticos literarios, también hay esa perspectiva y esa visión en torno a la obra de nuestro invitado. Pero bueno, antes de despedirnos, ¿algo más que quieras agregar, Fernando? Pues muchísimas gracias, Lanel, por invitarme aquí a tu espacio. Me da muchísimo gusto estar aquí, la pasé muy bien. Y bueno, pues lo mejor siempre, también en tus proyectos aquí y en la escritura. Al contrario, Fernando, infinitas gracias a ti por el tiempo, por el espacio, pero sobre todo por esto, por tus obras, ¿no? Que son justamente, fue el hilo conductor, el pretexto para que hablemos hoy en Yo Leo. Y espero que sea la primera de muchas charlas, de muchas colaboraciones, tanto en el ámbito literario, en este tipo de situaciones y demás. Espero que sea la primera de muchas convivencias y también te deseo lo mejor tanto en estos proyectos que ya están ya impresos y ya se pueden adquirir, como en futuros proyectos que yo sé que te tomas tu tiempo por estas cosas que tú nos has compartido el día de hoy. Entonces, te deseo lo mejor. Entonces, infinitas gracias, Fernando. No, yo encantado. Ya nos volveremos a ver muy pronto por aquí. Así será. Y también infinitas gracias a ustedes, comunidad de Yo Leo. Y ya saben, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, estén al pendiente de las redes sociales, tanto del proyecto como de quien les está hablando, que usen el espacio de comentarios, ya sea para decirnos si conocen la obra de nuestro invitado, si sí, qué les ha parecido, no olviden explicar el por qué. Si no lo conocen, ¿qué les pareció esta primera impresión, este relato que nos compartió, estas perspectivas que mencionamos a lo largo de la charla? O bien usar el espacio de comentarios para hacer sugerencias, observaciones y todo aquello que le abone a este proyecto que es por y para ustedes. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.